esta lección vamos a hablar sobre el diagnóstico de tripanosomiasis en caninos, diferente a esa tripanosomiasis africana en la cual es transmitida por una mosca. Sí, aquí el vector es diferente, son los triatominos, como por ejemplo el Rhonius prolixus, la triatoma dimidiata. Existen diferentes especies de estos pitos los cuales pueden transmitir esta enfermedad. Súper importante en esta tripanosomiasis que el vector tiene que defecar donde él está succionando sangre, es decir, está el triatomino succionando sangre en la piel del canino y cuando se va, él lo saca y él defeca. A lo que defeca, entonces esos tripomastigotes metacíclicos son los que se infectan. Lo vamos a ver en el ciclo biológico. También traigo unas herramientas las cuales podemos utilizar para hacer tanto pruebas de tamizaje como pruebas de diagnóstico definitivo. Así que pónganse cómodos. Empecemos con el ciclo biológico de esta enfermedad porque es súper importante para nosotros hacer diagnóstico y qué vamos a encontrar en el extendido de sangre periférica o en una técnica de concentración o en una prueba molecular. Siempre pues interesante preguntar al propietario si en su casa hay chinches, si en su casa hay pitos. Entonces, una vez el triatomino se infecta de estos tripomastigotes de otro mamífero, entonces este se va a convertir en epimastigote, los cuales estos epimastigotes se encuentran en el intestino medio. Estos no son infestativos. Una vez llegan al recto, allí sí van a madurar y se van a convertir en tripomastigotes metacíclicos, los cuales están dentro de la materia fecal. Entonces, una vez él esté succionando sangre, defeca sobre la piel del canino y allí se inyectan los tripomastigotes metacíclicos, los cuales van a buscar los macrófagos que se encuentran en piel, en tejido. Entonces, una vez se encuentran con los macrófagos, ellos pierden el flagelo y ahora se van a llamar los amastigotes. Una vez se encuentran estos amastigotes, ellos van a utilizar la maquinaria del macrófago para poderse replicar y formar muchos amastigotes. Al formarse estos amastigotes, entonces van a reventar la célula y estos amastigotes van a madurar. Antes de reventarse la célula, van a madurar y van a infectar a más pitos. Entonces, el problema de esta enfermedad es que muchas veces no se puede observar la fase aguda porque no hay ninguna sintomatología. Por eso es que se llama la enfermedad del sueño, porque hasta después de 8 años, 10 años, es que el paciente empieza a tener unas aneurismas apicales en el corazón, es cuando empieza de pronto el paciente a tener unas anormalidades en el hemograma. Lo que yo he visto, y esto es desde mi punto de vista, es que hay una parálisis de tren posterior de estos pacientes. En Santander hemos diagnosticado muchos pacientes con tripanosomiasis, sobre todo caninos. Entonces, importante conocer el ciclo biológico para nosotros poder llegar a ese diagnóstico definitivo basado en las pruebas que vamos a utilizar. Entonces, algo que pasa muy curioso en humanos es que se mide la ELISA IgG, por ejemplo en los donantes. Cuando se va a hacer una donación de sangre, uno le saca suero al paciente y hace IgG. Hay unos pacientes que dan positivos a IgG y resulta que pasa que muchas veces no se hace seroconversión y como es la enfermedad del sueño, la mayoría de veces no se hace seroconversión. Simplemente aquí me está diciendo que hubo una exposición al pito, una exposición al vector. Para saber si realmente tiene, lo que yo recomiendo es que se haga una PCR con 3 tomas de muestras. ¿Por qué? Porque como no siempre el parásito está circulando en sangre periférica, nosotros tenemos que tomar 3 muestras. En biología molecular se pueden hacer pools, es decir, usted toma las 3 muestras, puede ser hoy, puede ser mañana, pasado mañana a las 3 y las reúne en un solo vial o manda los 3 viales a su laboratorio y dice que es un pool y que usted quiere que se la realicen allí esta PCR para tripanosoma. Esto con el fin de aumentar las probabilidades de detección por PCR, porque como bien les digo, puede ser que en una muestra esté positiva y en la otra esté negativa. Eso sucede en biología molecular. No es que la prueba no sea tan sensible, no es que sea tan específica, sino que la cantidad de patógenos circulantes es poca. Por eso se llama la enfermedad del sueño. Entonces, se puede hacer inmunofluorescencia, incluso aquí también se puede hacer seroconversión, es decir, repetir esta serología a los 15 días. Se puede hacer en el laboratorio una técnica de concentración. Aquí les recomiendo que la envíen a su especialista en laboratorio veterinario porque es una técnica bastante delicada en la cual se centrifuga el capilar y se corta ese capilar un poquito antes de la capa leucocitaria y un poquito después de esa capa leucocitaria, es decir, donde hay plasma, y eso lo coloca
en fresco en una lámina con una laminilla, y ahí se ven los tripomastigotes, en la cual nosotros podemos identificar. Recuerde que van a ser los tripomastigotes que están acá, los que maduraron. Antes eran amastigotes, ahora son tripomastigotes. Porque hablaba en leishmaniasis de que era un diferencial, porque como se pueden dar cuenta, antes de ellos empezase a replicar los amastigotes, están dentro de estos macrófagos. Entonces es un diagnóstico diferencial si lo hago en tejido. Puede encontrar también allí amastigotes. Por eso no siempre va a ser siempre leishmania, porque casi siempre esto sucede en trypanosomiasis, en enfermedad aguda. Pero como no muestras ninguna sintomatología, ningún propietario va a llevar el paciente a la clínica. Entonces casi siempre pues vamos a encontrar esas amastigotes de leishmania. Entonces también tenemos aquí el test rápido, detecta anticuerpos tipo IgG, pero no está disponible en medicina veterinaria. A ver, en grandes especies se determina Trypanosoma evansi, vivax y brucei, y en caninos y felinos Trypanosoma cruzi. También hay reportes de Trypanosoma brucei causando enfermedad en caninos, pero no es tan frecuente. Por eso es muy importante en anamnesis preguntar si el paciente ha tenido contacto con el vector. Muy importante. Pero desde mi punto de vista, cualquier título de anticuerpo tipo IgG se tiene que confirmar con una prueba molecular. Recuerden, la recomendación es que se tomen 3 muestras, el precio es el mismo. Nos vemos en el siguiente video.